¿Qué son las participaciones preferentes? Las participaciones preferentes son unos productos financieros complejos. Cuando digo complejos es que quizás tienen características de renta fija y también de acciones, con un carácter perpetuo, es decir, que quienes han depositado un dinero, un principal que se llama, por ese producto, no lo van a recuperar nunca, salvo que al emisor le interese, que tiene, digamos, cláusulas recogidas para entonces sí poderla amortizar, y que tiene una serie de riesgos. Fundamentalmente, me atrevería a decir que son dos, pero son unos 7 o 8 riesgos. ¿Cuáles son los dos principales? De mercado, al ser perpetuo, pues puede pasar tantas cosas en mercado que se vean afectados. Y por otro lado, de contrapartida. ¿Qué son riesgos de contrapartida? Pues que puedan no percibir los intereses, es decir, el tipo de interés que le aseguramos dar si no tienen una serie de características como son beneficios por esa entidad o recursos financieros suficientes. Estamos viendo que a las entidades financieras progresivamente se le van haciendo cambios de exigibilidad cada vez mayores, o incluso reformas financieras como la actual, que hace que legalmente se le exima a estas entidades financieras de pagar incluso el interés, aunque sí tengan beneficio y aunque sí repartan dividendos. Eso en cuanto a intereses, pero también hay lo que se llaman riesgos de contingencia del capital, de tal forma que pueden perder, en principio, incluso el 100% de la cantidad que hayan entregado. ¿Por qué? Pues porque la entidad fuese a la quiebra. Cuando la época de bonanza, cuando el boom inmobiliario, cuando todos nos creíamos ricos, pues se aseguraba que, oye, si tú te quieres salir, es decir, realizar, obtener dinero, recuperar tu dinero, se ofrecía, informas y en un plazo de 2-3 días lo tiene el principal, o sea, la cantidad que había depositado. ¿Por qué? Pues porque era demandado, y se colocaba a otros clientes de la entidad en otros puntos, posiblemente del país o incluso fuera. ¿Qué ocurre? Eso es lo que se denomina por cómo hacían o obtenían ese dinero. Pues vendiéndolo a terceros. Esa venta a terceros, a otros clientes en otras oficinas, pasaban por lo que se denomina el mercado secundario. El mercado secundario, para que nos hagamos idea, es similar, está todo el mercado donde no son las agencias colocadoras, sino que puede ser como el mercado de valores o de bolsa. Eso es mercado secundario. ¿Por qué? Porque podemos comprar cualquiera acciones a través de unos intermediarios y no han sido las emisiones como oferta pública de acciones o oferta pública de venta de acciones. Por eso se denomina mercado secundario. ¿Qué ocurre? Si no existe demanda por parte de personas o empresas o personas jurídicas que puedan o que quieran comprar este producto, pues el mercado secundario existe pero no se vende el producto. Por tanto, era el riesgo que señalaba de falta de liquidez del producto en sí. ¿Por qué? Porque si nadie lo quiere, pues no solo es que pierdan valor, es que nadie lo compra. Por tanto, a mí me enseñaban de pequeño que las cosas valen lo que la gente o cualquiera está dispuesto a pagar por ello. Si nadie paga, carecen de valor. Y ese era el riesgo que señalaba como de valoración crediticia o de calidad o de pérdida de contrapartida del capital. Después de ver estas prácticas, entiendo que los propietarios de estos productos puedan verse muy preocupados desde el punto de vista en que al ser obligaciones convertibles en acciones a una fecha dada, si la acción está muy por debajo del valor al que ha sido lo que se llama el precio de la emisión o precio de cotización de ese valor, claro, ya ahí llevan una pérdida asumida, ¿no? Pueden, evidentemente, aguantarla y venderla cuando eso se recupere. Pero claro, ¿a cuántos años estamos hablando? Por otro lado, no cabe de perder de vista en que se habla de esa rentabilidad que usted me hablaba antes para intereses, de un 3,5 incluso. Bueno, en países donde la inflación es importante, como en España, a nivel europeo, pues el valor real del saldo neto que le queda es mucho menor. ¿Por qué? Pues porque si tenemos un tipo inflacionario entre el 2 actual o el 3 hace unos meses, quería decir, digamos, que el valor, digamos, real para poder disfrutar de esa rentabilidad se vería mermado en esa diferencia. Una cosa es el tipo nominal y otra cosa es el tipo real. Una vez detraída la inflación, la liquidez sería menos. ¿Y eso a qué nos llevaría? Pues que si calculásemos un valor teórico de ese producto,
viendo las rentabilidades bajas que tienen, pero con una existencia de inflación importante en un país, con un riesgo inflacionario, por causas energéticas, por causas... En fin, generalmente España tiene al menos un 1% más de inflación que el resto de países, digamos, del norte de Europa, pues que ese producto sea mucho más difícil de vender a alguien que conozca algo de finanzas. Insisto, si nadie lo quiere adquirir, por tanto, el valor puede que carezca de liquidez, sea muy estrecho, o solo se pueda vender si asumen unas pérdidas entre un 20 y hasta un 51% he llegado a ver en las ofertas que han hecho algunas entidades financieras, de su valor. Entonces, claro, enlazando con el aspecto humano, ¿quiénes son los propietarios de estos productos? Pues me encantaría decir que fuesen ilustres financieros, me encantaría decir que fuesen premios Nobel en economía, pero lamento decir que de las personas que estoy conociendo o leyendo o incluso viendo en los medios de comunicación que salen protestando, algunos habrán con conocimientos financieros reales, pero sospecho que son la minoría. Entonces ahí es donde creo que tiene la debilidad la colocación de este producto. ¿Se ha informado realmente bien sobre lo que se vendía? No. Me llama la atención que en un país donde la caza está muy extensiva, muy extendida, pues para disponer de un arma, y parece razonable, se exija una serie de mínimos a nivel psicológico, a nivel de formación, a nivel de para qué se usa. Bueno, estamos repartiendo armas, en este caso, de productos financieros, que no se está exigiendo ningún tipo de formación. A lo más, desde hace un año y medio, se exige lo que se llama un test de conveniencia o de capacitación de conocimiento. Pero están firmando que no saben nada y se vende a la par. Y es más, no se explica el producto siempre. Simplemente se dice que le he informado y que es lo que preocupa. Parece que en nuestro país empieza a interesar cada vez más la existencia de leyes que la aplicación de justicia. Mi llamada de atención es decir, señores, que esto es solo la punta del iceberg, que están colocadas cédulas hipotecarias, obligaciones subordinadas, swaps, derivados, tipos de cambio, coberturas de riesgo, y no sabemos quién es su poseedor. Si sabemos, ¿cuándo vamos a ir viendo todos los riesgos cuando se produzcan? Pues quizá cuando los afectados empiecen a clamar en la calle, porque a los vencimientos se dan cuenta que han perdido un 20, un 30, un 50%. Claro, yo sé lo que me puede decir, oye usted, y quien lo ha ganado no sale porque está contentísimo y se cree el amo. Y digo, sí, y digo, pero por desgracia, y eso sí lo he conocido próximo a mí, lo que sí tendremos es un ludópata enganchado a este mercado. Porque la próxima la hará por mayor volumen y acabará cayendo. Si no tiene conocimiento, es con conocimiento financiero y acaba cayendo. O sea, el riesgo es amplísimo, ¿no? Actualmente, si no estoy equivocado, creo que el mercado financiero en España solo es del orden de casi 100 veces el volumen de nuestro PIB. Bueno, pues esos son tsunamis que van andando. Gracias a que parece que tenemos unos muy buenos financieros en España, pues el efecto no ha sido de momento tan negativo, ¿no? Pero es 100 veces. Estamos viendo, dice, bueno, es que las participaciones preferentes, los datos que yo tenía eran 28.000 hasta 30.000, llegaron a ser millones de euros en participaciones preferentes, que en estado abierto se puede estar hablando ahora del orden de, creo recordar que era sobre las 20.000, 20.600 millones de euros. Solamente la Caixa y Bankia, creo recordar que estamos hablando de un canje de conversiones de unos 10.000 millones de euros, ¿no? Si, como he leído en el tema de reforma financiera, eran solo 12.000, a mí no me cuadra la cifra, ¿no? Pero posiblemente, con toda seguridad, esté yo equivocado. Entonces, es preocupante. Insisto, hablamos de un producto, pero hay muchos productos colocados que cuando empiecen a hacer los canjes empezarán los problemas. De otras entidades como, pues, obligaciones convertibles en acciones, pero a un precio fijado de la acción en el momento de la emisión del producto, es decir, ¿a cuánto estaban las acciones hace 4 años y a cuánto van a estar en el próximo 30 de junio de este año o el 30 de junio del año que viene, que es cuando tocan los vencimientos? Eso está publicado y se puede leer en la web del Banco de España, porque me he ocupado de verlo en estos días. Sus tenedores no saben, sí, saben que van perdiendo, pero mientras no se les reduzcan. Pero claro, cuando sea el vencimiento, pues se va a ver que hay no pocas entidades que van a perder
pues entre un 50 y un 70% del valor de su principal. Se consuelan que le han ido pagando unos tipos de por encima del 5%, un 6%. Bueno, 5 o 6% por 6 años, un 30%. Si pierden un 70, han perdido un 35%. Si además unimos lo que enseñamos en clase, que es el valor del dinero en el tiempo, han perdido mucho más.